Desde la FMS Internacional, INC, metrología, vamos a hablar sobre metrología en la industria de filtración, diésel y aceite, impactos productivos, económicos y ambientales de técnicas de medición basadas en la norma ISO 4406. Nuestro invitado, magíster en ciencias, Francisco Javier Mora, administrador de empresas, ingeniero mecánico con experiencia en tribología, ha desarrollado filtración de alta eficiencia en Ecuador y México, experto internacional en gestión de fluidos y control de contaminación. Démosle entonces la bienvenida. Ustedes allá en sus casas me ayudan con un fuerte aplauso. No habíamos aplaudido desde allá para que nos estemos moviendo. Le damos entonces la bienvenida al ingeniero Francisco Javier Mora. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Sí se me escucha bien, ¿correcto? Perfecto, es un placer para nosotros tenerlo aquí en Latinomed. El placer es mío, el placer es mío. Estamos bien con la pantalla y el sonido, ¿correcto? Estamos perfectos, vamos a mirar perfecto, ahora sí estamos con su presentación, así que no le quito más tiempo, el público es suyo. Muchas gracias. Bueno, señores, a todos bienvenidos y muchas gracias por la asistencia. FMS es el segmento premium del grupo Heidak. Heidak es la multinacional alemana más grande del mundo en diseño y fabricación de sistemas de filtración para OEMs. Es decir, nosotros fabricamos para los más grandes como Caterpillar, Komatsu, John Deere, Cummins, Atlas Copco, McNeilus. Y basado en nuestra relación con los OEMs, pudimos definir que existe una norma que se está incumpliendo en América Latina, por lo cual es indispensable utilizar una técnica de medición de los grados de limpieza de los fluidos oleosos, en especial lo que es el diésel, en todo lo que tiene que ver con el territorio latinoamericano. ¿Quién nos dice que esta norma se está incumpliendo? Nadie más y nada menos que Cummins, el mayor fabricante de motores del mundo. Ustedes pueden ver este documento de Cummins que pone en rojo el mercado latinoamericano y nos indica que se está incumpliendo la norma ISO 4406 y nos indica que el código óptimo de medición de limpieza es el código 1183, que lo vemos en la parte inferior izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué hizo FMS? Básicamente fuimos a medir. Básicamente fuimos a hacer estas mediciones en el territorio latinoamericano para establecer la necesidad de un sistema de filtración, el cual también debe de ser medida su resultante. Entonces, en una síntesis, visto desde una perspectiva proactiva, no simple, básica, si un cliente o un consumidor de combustible compra y paga por un combustible, tiene derecho a que este combustible se entregue dentro de norma de limpieza. Para poder establecer si está dentro de norma de limpieza, tenemos que medirlo. Y para medirlo se tienen que utilizar dispositivos certificados que permitan hacer esta medición bajo una certificación ISO. Al mismo tiempo, cuando un usuario compra un sistema de filtración, compra un filtro, el filtro tiene que estar dimensionado acorde a la condición del grado de limpieza o suciedad del fluido. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas que estamos teniendo? El primero, que nos venden un diésel fuera de parámetros. Y el segundo, que nos venden filtros diseñados para otras condiciones, no para las condiciones fuera de parámetros que estamos viviendo. Entonces, la medición del fluido y de la resultante del filtro es muy importante para poder establecer los impactos económicos, técnicos y ambientales a los cuales estamos sujetos. En este momento yo les voy a presentar en mi pantalla el tipo de dispositivo que se utiliza para hacer estas mediciones. Es decir, puede ser al momento de la descarga que uno recibe el combustible, puede ser en un tanquero que está llevando el combustible y enviar la señal por telemetría de la medición de este grado de limpieza del combustible. Entonces, para entregar un diésel certificado, uno puede tener equipado un tanquero con un equipo que hace la medición y la certificación en línea, ¿no? Tenemos equipos que pueden utilizarse tipo laboratorio móvil. Este que ven en la pantalla es quien nos compra mayormente la Caterpillar. Van a ver a los dealers Caterpillar trabajando con este equipo básicamente, ¿no? Entonces, ya que hemos visto, vamos a comprender lo que es la norma. En América Latina
se está dispensando un combustible con un código o un grado de limpieza 22, 21, 18 promedio. Nosotros hacemos mediciones en toda América Latina a diario, todos nuestros clientes, todos nuestros usuarios, nosotros los asesoramos y medimos todas las descargas. Para dar un ejemplo, la empresa más grande de transporte de América Latina, Grupo Tracción en México, con más de 9,000 equipos, audita las descargas de sus proveedores y es ahora el pionero en México en consumir un diésel certificado, norma europea, y disminuyendo lo que tiene que ver con la contaminación y con la generación de gases de efecto invernadero. Es decir, Tracción ha disminuido el 8%, entre el 8 y el 9% de la generación de gases desde sus emisiones por la disminución de consumo de combustible basado en el cumplimiento de esta norma, y al mismo tiempo ha disminuido más del 90% de la generación de partícula de materia. Es decir, es una empresa con una responsabilidad ambiental fuera de serie, ¿no? Asimismo, tenemos otras empresas como en Ecuador, toda la Metrovía, que es el transporte público, una medalla para la alcaldía en lo que tiene que ver con Guayaquil, por haber implementado estos sistemas para también disminuir la contaminación que estamos teniendo, ¿no? Así existen otras empresas como lo que es el Grupo Pantaleón, Ingenio Azucarero, Petrolera Perenco. Es decir, es algo que ya se está haciendo común, algo que ya se está haciendo algo de requerimiento diario, ¿no? Entonces, ya que tenemos un diésel de código 22, 21, 18, eso significa que en América Latina se están quemando 473 gramos de contaminación por cada 10,000 galones que se consumen, o entre 20,000 y 40,000 partículas mayores a 4 micras por cada mililitro que está inyectándose a la cámara de combustión. Es decir, así se ve el combustible que queman nuestros motores en América Latina. Y así debería de estar el combustible que queman nuestros motores. Así está en Europa, así está en Canadá, así está en Australia, así está en Estados Unidos. Entonces, este incumplimiento de norma es algo que realmente nos llama la atención debido a que esta norma está totalmente escrita. Es decir, vamos a ver el documento de la Asociación de Fabricantes de Motores del Mundo. Y aquí es en donde existe cierto grado de confusión. Nosotros hemos escuchado que algunas instituciones que son las que califican el combustible en algunos países son jueces y parte. No existe una institución que pueda definir la especificación del combustible más allá del fabricante del motor. Es decir, si una institución en un país X define las especificaciones del combustible, ellos deben de regirse a lo que la Caterpillar, la Cummins, los fabricantes de motores han definido previamente. Es como que Caterpillar indique que un aceite debe de cumplir con una calificación API, un CK4, y que yo quiera poner un CJ4. O sea, no funciona así. Entonces, este documento que estamos viendo, están las 4 asociaciones de fabricantes de motores del mundo, firmado con toda la formalidad del caso, y podemos ver aquí el listado de empresas, de fabricantes que son parte de estas 4 asociaciones. Y está Caterpillar, está Cummins, está Deutz, está John Deere, o sea, está Mercedes-Benz, están todos. Las primeras 50 páginas son las especificaciones de la gasolina. Entonces, vámonos a ir rápidamente a la página 50, donde ya comienza la parte de diésel, todo lo que tiene que ver con diésel. Vamos a avanzar rápidamente. Aquí lo tenemos. Chapter 2, Diesel Fuel. Y fíjense en esto. Desde el año 1998, o sea, hace 22 años, no es algo nuevo. Desde la generación de tecnología de motores Tier 1, aquí tenemos todas las especificaciones que un combustible debe cumplir y podemos ver que el límite máximo, esto no significa óptimo, recuerden esa parte, límite máximo significa lo más sucio. Bajo la norma ISO 4406 es un código 181613. Entonces, se nos hace raro pensar que en América Latina las agencias o los agentes que auditan el combustible hayan eliminado esta norma del listado
que está presentado por los fabricantes de motores. Es decir, suena raro, pero es como decir, si no cumplo la norma, lo más fácil es eliminarla en vez de hacer que se cumpla. Entonces, tenemos el primer problema, el incumplimiento de la norma del combustible en América Latina. Y el segundo problema, que los que venden filtros no venden filtros acorde a la condición actual que estamos teniendo. Aquí podemos ver que Caterpillar, y nosotros nos gusta escoger empresas de renombre, define que la validación de la eficiencia y la capacidad de un filtro se la determina por la norma ISO 16889. Entonces, viene la gran pregunta. ¿Cuántos fabricantes de filtros venden sus filtros presentando esta certificación? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si la certificación dice que el filtro no es apto para el código 222118 que tenemos en América Latina, nadie va a comprar el filtro. Es decir, si el proveedor de combustible les viene y les ofrece un combustible y les dice que está fuera de norma, o les dicen, pónmelo de norma, no te lo compro. Y si el vendedor de filtros les dice, te vendo un filtro que no está hecho para el grado de contaminación del combustible, tampoco les van a comprar el filtro. Entonces, aquí Caterpillar, que tiene el filtro más avanzado para lo que tiene que ver con sus motores en el mundo, lo certifica ISO 16889 y nos dice claramente que el filtro tiene una tolerancia de un código 181613. Es decir, el filtro debe de estar expuesto a un grado de contaminación no mayor a 181613 o más limpio. Y Caterpillar recomienda que se instalen sistemas en los tanques para que este código se cumpla. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Caterpillar tiene una solución hasta 181613 en un mercado donde tenemos un código 22. ¿Qué pasa con las otras marcas de filtros? ¿Qué pasa con los otros fabricantes de motores que tienen filtros que no están hechos ni siquiera para el 181613? Simplemente estamos teniendo pérdida de potencia, que es mayor consumo de combustible, un aceite contaminado, un motor con mayor desgaste y mayor generación de partículas de materia al medio ambiente. Aquí tenemos este documento de Shell en el año 2012, que es la guía de manejo de combustible de la Shell. Y fíjense lo que nos indica Shell aquí. Es decir, todo está escrito. Lo que no está es digerido o no entendemos a veces por qué no lo presentan. Aquí Shell nos pone la evolución de un sistema de inyección desde el año 1950 hasta el año 2020. Entonces, basado en la evolución del sistema de inyección, Shell nos indica que en el año 90 el proveedor tenía que entregar un código 181613. Desde el año 2000, el proveedor sigue teniendo que entregar un código 181613, pero el cliente debe de bajarlo a un 171513. Y desde el 2012 se mantiene el 181613 y el óptimo ya al inyector es un código 11, tal cual como lo dice Cummins. Es decir, si nos ponemos a ver, la Asociación de Fabricantes de Motores del Mundo dice que un máximo 181613. La Caterpillar fabrica un filtro que puede trabajar con un máximo de 181613. Cummins dice que al inyector tiene que ir un código 11 y Shell nos pone aquí que nos resume un 181613 como lo más sucio y un código 11 como óptimo al inyector. Visto esto desde una perspectiva granulométrica, tenemos que América Latina consume entre 20.000 y 40.000 partículas mayores a 4 micras por cada mililitro. Que no deberíamos de recibir un combustible con más de 2.500 partículas mayores a 4 micras por mililitro. Y que lo que deberían de quemar nuestros motores no debería de tener más de 20 partículas mayores a 4 micras por cada mililitro. Es decir, en América Latina consumimos un combustible 1000 veces más contaminado que el óptimo que requerimos al inyector. Entonces, eso genera mala dosificación, lo que significa pérdida de potencia, eso genera un mayor desgaste en los motores y eso genera mayor contaminación particulada al medio ambiente. Aquí podemos ver los 3 códigos y es fácil darse cuenta que un filtro diseñado para un código 181613 no va a poder cumplir con la necesidad de parametrizar un diésel de código 222118. Entonces, basado en esto, se requiere una tecnología certificada, es decir,
Tengo que certificar mi proceso, lo que estoy midiendo, lo que estoy trabajando, y tengo que certificar el sistema de filtración que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces, basado en esto, las operaciones en América Latina requieren un trabajo dividido en 3 etapas, que es consultoría, que es la definición ISO de toda operación. Aquí podemos ver una operación minera en cómo se está comportando los grados de limpieza ISO latinoamericanos. Es decir, tenemos en el tanquero que recibimos un código 21, en el tanque un código 20, en el cisterna un código 22, perdón, y ya al equipo un código 23. Entonces, para poder controlar esta situación, necesitamos generar un diagrama de control de contaminación. Es decir, se requieren sistemas que estén en las etapas correspondientes para poder hacer el trabajo. Después de obtener los sistemas, uno requiere certificar y poder tener una operación con control de código ISO. Es decir, una operación 100% certificada con dispositivos en que se cumpla que el motor que está quemando un combustible por debajo de código 11. Con esto evitamos los múltiples impactos que arrancan desde mayor consumo de filtros convencionales de combustible, sistema de inyección, mala dosificación, pérdida de potencia, mayor consumo de combustible, motor con mayor desgaste en los cilindros, lo cual genera también altas fricciones, aceites que se contaminan y por ende genero más aceite residual y consumo más aceite y polución en lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo se ve un diagrama de control de contaminación? Por ejemplo, yo les comentaba acerca de Grupo Tracción. Grupo Tracción está equipando sus 28 estaciones y aquí tenemos un video en 3D de cómo se ve una operación certificada con medición y auditoría al proveedor. Desde que entra el combustible se audita al proveedor hasta que sale el combustible al punto de pistola con control de agua y emulsiones. Estas certificaciones las podemos ver también en videos y por ejemplo tenemos aquí, les voy a enseñar el video de Grupo Tracción justamente. Aquí lo tenemos. Cómo Tracción dispensa el combustible a sus camiones. Y podemos ver allí el equipo que certifica al momento que se está descargando. Ellos pidieron sacar la manguera de retorno para poder visualizar en el video que el combustible se estaba siendo certificado, estaba pasando por el equipo. Y podemos ver la medición y la certificación menor a 9, menor a 8, menor a 7. Es decir, es el diésel más limpio del mundo, surtiéndose en los camiones de la empresa más grande de transportes de América Latina, que ha logrado obtener entre 8 y 9% de disminución de consumo de combustible, de disminución de contaminación, siendo uno de los pioneros en este tema, ¿no? Tenemos también la certificación de los proveedores. Por ejemplo, aquí podemos ver, esto es en la tunera más grande del mundo, por ejemplo, son 28 barcos. Y en este video vamos a ver la auditoría del diésel del proveedor versus la auditoría de forma simultánea del diésel que está entrando al barco. Es decir, la medición es importantísima. 23, 21, vamos a hacerlo un poquito más atrás, perdonen, para que lo puedan ver. Aquí está. El diésel entra 23, 21, 17 y simultáneamente se hace la medición a la salida del sistema de filtración menor a 9, menor a 8, menor a 7. Es decir, es importantísimo medir. Nosotros le decimos auditar, pero realmente es medir el grado de limpieza
del combustible que recibo y la resultante de limpieza de mis prácticas de filtración. Si yo puedo medir los dos, voy a poder ejecutar acciones, voy a poder tomar acciones que me permitan ser proactivo, que me permitan poder obtener los más altos beneficios económicos, técnicos y ambientales. Vamos a ver algo más de beneficios, porque lo que significa esto es que uno obtiene el máximo de la potencia del motor. Y tenemos beneficios a corto plazo, que es sistema de inyección, combustión, filtros convencionales. Mediano plazo, el lubricante. Y largo plazo, la extensión de vida útil del motor. En lo que tiene que ver con el medio ambiente, existe una gran confusión, porque por alguna razón han satanizado al azufre. Es decir, se cree o creen que el azufre es el problema, y da la casualidad que esto no es verdad. Yo les voy a mostrar la realidad de lo que significa el azufre. Cuando una empresa pone sus ojos en el azufre, tiene que pensar por qué lo está haciendo. Nosotros hemos conversado con múltiples compañías, con múltiples instituciones que repiten la palabra azufre porque alguien se los dijo, pero no entienden por qué razón están diciendo que el azufre es el problema de la contaminación del combustible. Primero, el combustible tiene 3 contaminantes, no tiene uno solo. O sea, no puede ser solamente el azufre, son 3, que son las partículas, el agua y el azufre. Cuando yo entiendo que son 3 los contaminantes, recién voy a poder comprender que dependiendo de la concentración de cada uno, yo puedo definir cuál es el impacto económico, técnico y ambiental de cada uno y prorratear para definir cuál es la incidencia individual en este caso. Entonces, si yo tengo un combustible como en Europa, ultra limpio y ultra seco, y tengo azufre, el azufre va a ser el causante de la mayoría de mis impactos económicos, técnicos y ambientales. Pero si yo tengo un combustible en donde tengo 20.000 a 40.000 partículas mayores a 4 micras, por más que tenga 500 ppm de azufre, el azufre no es ni el 5% de los impactos económicos, técnicos y ambientales, basado en la concentración del contenido de partículas. ¿Cómo demostrarlo? En este informe hecho aquí en Estados Unidos, que me define la incidencia o la generación de partícula de materia por el grado de contenido de azufre en el combustible, ustedes van a poder ver que entre 350 ppm de azufre y 50 ppm de azufre, la generación de partícula de materia es básicamente la misma. Entonces, ¿por qué razón? Porque el azufre no es particulado, son partes por millón, peso en volumen. El azufre es soluble en el hidrocarburo, el azufre es lubricante. Entonces, ¿qué sucede? Que el azufre no puede ser causante de la saturación de un filtro convencional, porque es soluble. El azufre no puede cambiar la dosificación del inyector, de por sí lubrica el inyector. El azufre no puede ser causante del deterioro de los cilindros y pérdida de compresión prematura de un motor porque es lubricante. El azufre no puede ser el que incrementa las fricciones en lo que tiene que ver con la lubricación del aceite porque es lubricante. Entonces, ¿qué es lo que hace el azufre netamente? El azufre genera acidez, ácido sulfúrico o ácido sulfuroso. Entonces, yo lo envío al medio ambiente, estoy promoviendo el tener lluvia ácida. Pero si yo lo envío al motor, al aceite, estoy promoviendo que mi aceite pierde su salud desde la perspectiva de su alcalinidad. Pero las partículas son las que cuando yo tengo altas concentraciones, son las que me generan los mayores impactos económicos, técnicos y ambientales. Entonces, el pretender dar un paso a un combustible bajo en azufre es algo que debemos de aplaudir. Es haber seguido los pasos correctos de lo que hizo Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Pero ¿por qué no seguimos los pasos correctos de hace 22 años, de un diésel ultra limpio y ultra seco? En el momento en que eliminamos la norma, incumplimos la norma o no ponemos atención a la norma, en ese momento estamos siendo realmente contradictorios, estamos generando un perjuicio altísimo, ya que el orden correcto es siempre partículas, agua y azufre. Ese es el orden que me va a generar el más alto beneficio.
Entonces, quitar el azufre dejando las partículas y el agua no me va a generar ni el 5% de los beneficios económicos, técnicos y ambientales. Y los usuarios deberían de saberlo para que si los usuarios auditan el combustible, inmediatamente van a poder reclamarlo. Al mismo tiempo, si los usuarios auditan los sistemas de filtración, miden, van a poder hacer las prácticas que les van a permitir poder obtener el más alto beneficio económico, técnico y ambiental. Aquí podemos ver este video de lo que es Metrovía. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 4 millones de personas mueren prematuramente al año como producto de la contaminación del aire. Las ciudades cuya planificación de desarrollo está basada en derechos y crecimiento sostenible han tomado decisiones que permitan frenar y revertir esta situación. Guayaquil asumió la importante tarea de reducir las emisiones de contaminantes en el sistema de transporte público Metrovía. En 2019 se implementó un sistema de ultrafiltración del diésel que utilizan las unidades, logrando así retener el 99.8% de las partículas contaminantes del combustible y redujeron la emisión del humo negro y gases nocivos de los escapes. Se ha logrado con éxito mejorar la calidad del aire en beneficio de la ciudadanía. Las decisiones acertadas de la administración pública son el paso más importante en materia de desarrollo urbano. Juntos cambiamos el mundo. Entonces, existen alcaldías, existen empresas que ya son pioneras en este proceso. Tenemos informes, en este caso hecho por un instituto en Costa Rica, en la generación de emisiones medidas con un opacímetro del mismo motor Cummins con un código ISO 21916 versus ese mismo motor con un diésel 1296. Hubo una reducción de casi el 75% de la contaminación al medio ambiente. Entonces, es un momento en que todos los clientes, en que todos los que compramos el diésel, en que todos los que compramos filtros, comencemos a medir, comencemos a auditar para generar la presión de responsabilidad ambiental, no solamente de palabra, sino de responsabilidad ambiental con acciones a las empresas que están certificando las especificaciones de los combustibles en América Latina. Nosotros hemos hecho nuestra tarea, que es desarrollar un concepto que se basa en la consultoría, en la certificación y en la implementación sin costo para nuestros usuarios. Es decir, nosotros a nuestros clientes les certificamos su operación. Después de definir la condición, definimos un diagrama de ingeniería de qué es lo que se debe de hacer. Y toda la implementación es sin costo para nuestros clientes. Es decir, es entregar una impresora y que nuestro cliente solamente nos consuma la tinta. Sin ningún contrato, sin ningún tipo de obligación forzosa. Cuando los clientes encuentran los ahorros que están encontrando, es fácil comprender por qué empresas como Tracción, por qué empresas como Perenco, por qué empresas como Pantaleón, que son multinacionales, están limpiando el combustible. Porque hay que ser doblemente verdes. Doblemente verde significa verde con el medio ambiente y verde con los dólares. El desarrollo tecnológico radica en que podemos contaminar menos ahorrando dinero. Y cuando una empresa tiene conciencia ambiental, también tiene conciencia económica financiera y comprende que la tecnología me va a llevar a ser amigable con el medio ambiente, a ser aceptablemente, socialmente aceptable y económicamente viable. Les quiero agradecer por esta oportunidad de esta presentación. No quiero extenderme en el tiempo. Estamos a las órdenes para cualquier consulta, para cualquier necesidad y de esa manera poder ayudarlos en sus procesos de medición, de auditoría, de los combustibles que se están consumiendo y de los sistemas de filtración que están poniendo en práctica para poder garantizar que si es que existe una buena práctica de filtración, este esté cumpliendo con la meta que requieren los fabricantes de motores y lo que requiere el planeta actualmente en el sentido de conciencia ambiental. Les doy las gracias y nuevamente a las órdenes.
Muchísimas gracias, ingeniero Francisco. Para nosotros de verdad es un gran placer haberlo tenido con nosotros y extenderle la invitación, por supuesto, para el 2021. Estaremos atentos. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Entonces,